Bueno, pues vamos a seguir hablando de nuestro cuerpo, ¿no? Como vamos con Mixoca, que van a hablar con el cuerpo como territorio sagrado. O sea, que qué bueno, ¿no? Parece que nos hayamos organizado así de manera muy coherente, ¿no? Misoka es médica con una mirada integral y consciente. Une la ciencia moderna con la sabiduría ancestral, experta en homeopatía, biorregulación de sistemas, medicina funcional, sueroterapia, terapia neural y cannabis medicinal. Además, es estudiante de medicina tradicional china. Su misión es transformar la salud desde el cuerpo, la mente, la energía y el espíritu, inspirando a las personas a vivir en equilibrio y plenitud. Y también es docente universitaria, conferencista y tallerista, difundiendo una medicina que une el conocimiento científico con la conciencia del ser. Bienvenido, bienvenida. Soca, ¿qué tal? Hola Marta, feliz tarde, feliz de estar aquí. ¿Cómo se escucha ese audio? Fenomenal, fenomenal. Maravilloso. Estamos súper bien. Si, bueno, si quieres, puedes poner quizá en horizontal para vernos así más, si Perfecto, puedes cambiar. dame un segundo. Venga. Cosas del directo. No pasa Sí, nada. sí, yo sé que Todo está estamos bien. en directo. Listo, perfecto. Allí no logro verme, no logro visualizarme yo, pero tú me dirás si me veo bien, si se ve completo, si no estoy cortada a la mitad de la cara. Estás fenomenal. O sea, es maravillosa. Listo. Como una Listo. diosa. No, no hay problema. Gracias, gracias. No era en ese sentido, pero gracias. Era para Sí, ver si sí. estaba la visual completa. Pero muchas Total. gracias. Tú también estás hermosa Claro. y qué Muchas bonito poder gracias. coincidir. De verdad que sí. Qué bonito estos encuentros de corazón, ¿eh? Para compartir estos momentos, estas semillas de amor, ¿no? Que todos necesitamos. Esperemos que sea de mucho provecho para todas las personas que nos están viendo. Creo que estamos compartiendo ya tu presentación, Yo Misoka, o la sea veo aquí que pantalla adelante. completa. Sí, yo la veo aquí pantalla Perfecto. completa, entonces maravilloso. Bueno, yo quiero que todas las personas que están de aquel lado de la pantalla sepan que me siento supremamente honrada de estar aquí. El poder abordar este tema del cuerpo como territorio sagrado me hace muchísima ilusión porque vincula dos palabras que para mí son muy importantes. La palabra cuerpo, que ha estado vinculada desde que comencé a estudiar medicina, y todos tenemos cuerpo además, y la palabra sagrado, porque la sacralidad de alguna manera también tiene un lugar muy, muy especial dentro de mi vida y en mi corazón. Allí se me fue la pantalla, ya no estoy viendo, ahora sí parece que ya, nuevamente. Listo. Entonces vamos a hablar del cuerpo como territorio sagrado, pero antes de hablar de eso quiero presentarme. Ya Marta hizo una presentación súper bonita, si quieres puedes pasar a la segunda diapo. Eso, muy bien. Quiero hablarles un poco de mí. Ya Marta les contó de que soy médica, médica integrativa. Me gusta mucho explicar lo que significa ser médico integrativo porque es un concepto relativamente nuevo y que a veces nos cuesta como entenderlo. En realidad, para decirlo de una forma muy sencilla, cuando hablamos de integralidad, es ver a ese ser humano desde esas diferentes dimensiones que lo componen, no solamente desde la parte física, sino también desde la parte mental, emocional, energética y espiritual. Y eso me permite, como terapeuta, como acompañante de procesos, utilizar diferentes tipos de herramientas. Entonces, Marta comentaba homeopatía, medicina antihomotóxica, terapia neural, la parte bioenergética. Me gusta mucho este término que lo he escuchado, pero ese sí es un término que yo más he acuñado, el tema de medicina de la conciencia, que siento que hacia allá vamos. Y efectivamente voy a comenzar mi tercer año de medicina tradicional china. Yo les cuento todo esto, sobre todo para que de alguna forma tengan confianza, porque si bien aquí estamos personas que nos hemos capacitado, nos hemos entrenado y sobre todo hemos vivenciado lo que estamos compartiendo, también en redes hay mucha desinformación y es un llamado a estar muy atentos a quién y a qué estamos escuchando
para poder recibir información que en realidad sume a nuestros procesos y que nos permita avanzar en este camino en el que todos estamos, de alguna manera, despertando, recordando, avanzando. Entonces, pasemos a la segunda diapositiva o a la próxima. Pero además de ese ser que tiene rótulos, que tiene ciertos estudios, Mixoka es un ser humano. Mixoka es una mujer que está redescubriéndose a sí misma, que todo el tiempo está explorando nuevas formas de conectar consigo, que está despertando a su feminidad, a su sensualidad. Mixoka es una madre de una adolescente hermosa, maravillosa y bastante retadora de 15 años. Mixoka también es acompañante de procesos en diferentes tipos de edades, adolescentes, mujeres, adultos, adultos experimentados o adultos mayores. Mixoka también es un ser que llora. De hecho, parte de lo que me ha traído hasta este mundo es esa sensibilidad que en algún momento la sentí como si fuera una desventaja, pero hoy me doy cuenta que es mi mayor fortaleza, que poder tener esa sensibilidad de conectar con mi propio proceso y con los procesos de los demás ha sido parte importante de ese ser humano que soy en el día de hoy. También Mixoka es una amante del sol, pero de un sol que sea moderado. Yo vivo en Colombia, en Barranquilla, es una zona bastante cálida. Quienes viven en Barranquilla saben que hace muchísimo calor y ese sol de mediodía es inclemente, pero un sol de 7 de la mañana, 8 de la mañana. Amo el elemental de la tierra, hacer terapia de pueblo a tierra es algo que me encanta y me reconecta. También Mixoka es una apasionada por el arte dramático y entonces en ese arte dramático se permite experimentar otros tipos de roles. Y de hecho la foto que aparece allí, que aparece como con traje de los años 50, es una foto que hice de extra en una serie que todavía no ha salido. También Mixoka acompaña procesos individuales, acompaña a seres humanos en ese camino de recordar quiénes verdaderamente son. Normalmente las personas llegan por un síntoma, pero lo bonito de estos procesos es que se dan cuenta que además de mejorar el síntoma, comienzan a reconectar con su cuerpo y por eso es que vamos a hablar del cuerpo como territorio sagrado. Y también, de hecho, miren, todas estas fotos les comparto son de este año que ya está finalizando. Y hay una foto en donde estoy con gafas, que de hecho el quitarme las gafas fue algo de este año. Mixoka también es una mujer que se ha desafiado a sí misma, que ha elegido deconstruirse, transformar una cantidad de estructuras que la venían sosteniendo y que de vez en cuando se pregunta, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Lo estoy haciendo correcto? ¿Será que me voy para un camino que sea un poco más predecible? Pero finalmente, todas estas fotos que cuando las coloqué en la presentación fue algo muy bonito, me están recordando que estoy en un camino que en realidad no lo cambio por nada y que aunque viene con sus desafíos, sus pruebas o como le queramos llamar, lo vale porque me ha traído hacia un lugar en donde me siento feliz, agradecida, aunque a veces llore, aunque a veces me queje, porque finalmente también seguimos siendo humanos y eso no se nos puede olvidar. Somos seres espirituales con una experiencia humana y esa dualidad de alguna manera nos permite estar en este plan. Entonces vamos a pasar a la próxima. Listo. Entonces vamos a hablar del cuerpo como territorio sagrado, pero ¿qué significa la palabra sagrado para poder entrar en contexto y partir desde una misma base? Pasemos a la próxima. Cuando hablamos de sagrado, a mí me gusta mucho utilizar como esos significados etimológicos de la palabra. El sagrado viene del latín sacratus y sacratus significa consagrado o dedicado a lo divino. También podríamos decir que es digno de veneración porque está relacionado con la divinidad. Y por lo tanto, cuando hablamos de sagrado, hablamos de algo que se diferencia de lo cotidiano, del ordinario, que se vuelve digno de respeto y de protección y que se reconoce como portador de energía o significado superior. Entonces, ¿por qué el cuerpo, pasemos por favor, es considerado un territorio sagrado? Y me encantaría que ustedes, si están allí conectaditos, puedan colocar en sus comentarios por qué podría ser el cuerpo territorio sagrado. ¿Cuál sería esa respuesta que les llega a la mente?
para que podamos interactuar y de alguna forma también los vaya conociendo, porque sé que no voy a tener la oportunidad de interactuar directamente, pero esa es una manera de acercarnos más. Pasemos, por favor. Entonces, el cuerpo es un territorio sagrado porque es el espacio en donde ocurre la vida. Es el primer lugar en donde habitamos. Antes de habitar en mi casa, en mi ciudad, en mi país, en el planeta Tierra, habito en mi cuerpo. Siento desde mi cuerpo, recuerdo desde mi cuerpo y me transformo desde el cuerpo. Y de hecho es algo súper lindo porque yo me he dado cuenta en mi propio proceso y cuando acompaño a otros seres, cómo se va transformando la forma en la medida en que se van generando esas transformaciones internas. Quien me conoce en el día de hoy podrá dar fe de que este ser humano que soy es totalmente distinto al que era hace algunos años. Y ese ser humano que era también era maravilloso porque finalmente era una mujer que estaba buscando su camino, su propósito, pero cuando comencé a transformar ese mundo interior, mi forma comenzó también a transformarse. Comencé a verme distinta, comencé a sentirme distinta y a sentir que de alguna forma la vida también comenzaba a moldearse. Entonces, bueno, ¿por qué es un territorio sagrado? Porque gran parte de lo que somos, y ahorita lo vamos a explicar un poco mejor, se expresa a través de él. Nuestra historia se almacena en nuestro cuerpo, tenemos una memoria celular dentro de nosotros. Nuestras emociones se expresan a través del cuerpo. Yo me doy cuenta que estoy enojada porque, por ejemplo, siento el corazón latir, porque siento una energía de calor en el cuerpo, porque nuestro propósito también se manifiesta o se expresa a través de nuestro cuerpo, con lo que hago, con lo que digo, con la forma en la que me relaciono con los demás. Importante entender que nuestro cuerpo es como ese condensador o en él confluyen tanto la materia como la energía. Es decir, que no solamente tiene un sustrato material, tiene un sustrato energético, porque de hecho todo lo que sustenta el mundo de la forma es la energía. Por lo tanto, confluye también la biología y la conciencia. Cuando yo comencé a tener toda esta información fue algo totalmente nuevo para mí, porque quienes hemos estudiado en toda la parte de la salud nos damos cuenta que cuando nos muestran al cuerpo, nos hablan de él como si fuera algo eminentemente biológico, un constructo de órganos, de células, de sistemas, pero no nos hablan también de que en ese cuerpo hay emociones, hay sensaciones, hay historia, hay energía, porque el cuerpo hace tangible lo intangible. Incluso nuestras creencias se expresan a través de él. Y algo que vamos a tocar de una forma muy somera, pero que es importante comenzar también a abordarla, nuestros síntomas y nuestras tensiones que se manifiestan en el cuerpo tienen un propósito y un sentido. Cuando yo comienzo a darme cuenta de eso, me doy cuenta que el cuerpo no se equivoca, que el cuerpo no falla, que el cuerpo no tiene errores, solamente que me muestra aquello que yo no he podido ver y por eso hace tangible lo intangible. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, vuelvo a reiterar, nuestra primera casa y nuestro primer territorio es nuestro cuerpo. Si bien no hay nada que nos pertenezca en realidad, porque todo está de paso, si hay algo que yo puedo decir medianamente es mío, es mi cuerpo, porque me acompaña desde el primer día de esta encarnación hasta el último día de mi existencia. Claro que cambia, claro que se transforma, claro que tiene muchos procesos que lo hacen ir evolucionando en la temporalidad, pero sería lo único que yo puedo decir, me acompaña todo el tiempo. Personas, situaciones, incluso posesiones aparentes físicas no me acompañan. Yo tengo una casa que la tengo escriturada, pero yo me voy de esa casa y esa casa no es mía, no me la puedo llevar encima. No me puedo llevar ni a mi novio, ni a mi novia, ni a mi hijo, ni a mi hija, ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis papás. Entonces, importante el poder tener ese sentido de gratitud con ese primer territorio que nos acompaña desde siempre. Y como todo territorio requiere cuidado, presencia, límites sanos, reparación, nutrición, escucha y amor. Entonces vamos a tener muy presentes estas palabras
porque no quiero que este sea un espacio simplemente para compartir algo bonito, sino que ustedes realmente se puedan llevar de aquí esa conciencia, y seguramente muchos ya han venido trabajando en ella, de cómo ese territorio sagrado, cuando yo lo trato con presencia, cuando yo coloco límites sanos, cuando yo le doy tiempo para reparar, cuando lo nutro de forma adecuada, cuando lo escucho y cuando lo amo, porque finalmente todo eso es consecuencia de amarlo, el cuerpo físico comienza a tener una relación de coequipero conmigo. Yo le digo a mis pacientes, cuando aparece una enfermedad, muchas veces me está mostrando que el cuerpo y yo no estamos trabajando como equipo. Es como si el cuerpo fuera por un lado y yo fuera por el otro y estuviéramos en una pelea. De hecho, ahorita lo vamos a hablar y no podemos pelear con ese. Ay, caramba, se cayó algo aquí. Segundo. No podemos pelear con ese territorio que hace parte de nosotros. Vamos a pasar a la próxima, por favor. Entonces, lo había comentado, es que aquí lo tengo agarrado con algo. Aquí les estoy contando un poco de la logística interna. Entonces, puede que se vuelva a caer, y se vuelva a caer, lo volvemos a levantar. No pasa absolutamente nada. Nuestro cuerpo registra en sus células experiencias. Por eso tenemos una memoria celular que va mucho más allá de todo lo que tiene que ver con los procesos bioquímicos. Entonces, déjenme un segundito, yo voy a mirar a ver cómo resuelvo esto aquí. Marta Bella me cuenta si de pronto se cae, si se ve mal, etcétera. Cualquier cosa me hace saber. Bueno, entonces, nuestro cuerpo registra nuestras experiencias, las experiencias más tempranas, incluso podríamos decir que registra experiencias de nuestros predecesores, aunque no me voy a meter en ese terreno en estos momentos, vamos a quedarnos con nuestras experiencias para no hacerlo más complejo. Por lo tanto, todo aquello que yo he identificado como un trauma va a estar en mi memoria celular. Todo lo que he identificado como una alegría va a estar en mi memoria celular. Lo que he identificado como un duelo, esa palabra la coloqué entre comillas, porque el duelo se refiere a una pérdida y es una palabra que se utiliza de forma muy frecuente y no es que esté mal, pero partiendo de lo que conversé ahorita con ustedes, que nada nos pertenece, en realidad nunca perdemos cosas. Siempre transitamos por la vida y en ese tránsito suceden situaciones que pueden ser intensas, que pueden ser fuertes, que pueden ser dolorosas, pero cuando yo soy consciente que nada me pertenece, y ojo, esto es algo que también estoy introyectando en mi propio proceso, los procesos se transitan de una forma distinta. Entonces también registra patrones y conductas heredadas. Para hacerlo más plausible, imagínense que a ustedes les encanta el aroma del jazmín y cuando lo huelen sienten que ese aroma los hace sentir en casa. Muy probablemente a esas personas, puede ser cualquier otro aroma, a esas personas en algún momento, vamos a hablar de una persona en particular, me estoy imaginando a alguien, esa persona en particular, ese olor a jazmín le recuerda el perfume de su abuela, al perfume que su abuela, que ya no está en este plano, se aplicaba todos los días y entonces por eso se siente en casa. Pero así como es agradable esa experiencia, si por ejemplo hubo un olor, alguna situación, alguna palabra, algún comando que hubiera recibido esa persona en etapas tempranas, en vez de generar una sensación placentera y una emoción agradable, puede generar una sensación displacentera y una emoción desagradable. Ahora, ¿qué es lo bonito de todo esto? Porque uno diría miércoles y entonces yo tengo una cantidad de historias y todas esas historias están en mi cuerpo y cómo voy a hacer para resolverlas, para sanarlas, para transformarlas. Lo bonito es que aunque no podamos cambiar lo que ocurre, sí podemos cambiar cómo lo interpretamos y cómo lo resignificamos. Y precisamente en la ponencia anterior, la conferencista hablaba de cómo había transformado su historia dolorosa en una historia de poder. Entonces, así cada uno de nosotros podemos comenzar a transformar nuestra memoria celular y la memoria de nuestro sistema nervioso, porque finalmente también somos seres biológicos y todo este proceso conciencial tiene que estar acompañado
de esa transformación y de esa reprogramación de nuestras células y de nuestra memoria que está tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso autónomo. Entonces, importante también recordar que aun cuando nosotros ni siquiera lo tengamos consciente, el cuerpo puede recordarlo. Y por eso ahí dice, el cuerpo recuerda incluso aquello que la mente no nombra. Es decir, que hay cosas que pueden manifestarse en el cuerpo que todavía ni siquiera están en la conciencia. Y que la persona dice, pero ven acá, porque yo, por ejemplo, estoy presentando diabetes, si yo me cuido, si yo no consumo azúcar, si yo con los carbohidratos siempre he sido supremamente rígida y estoy terminando con una diabetes, pero ese cuerpo nos está mostrando algo que no estamos viendo. Entonces, por eso es importante también comprender que el territorio tiene capas, tiene mapas, tiene fronteras, tiene paisajes emocionales y me encanta esto porque me imagino así como mi cuerpo tuviera diferentes tipos de paisajes, paisajes un poco más áridos, un poco más verdes, un poco más llenos de agua. Todo eso hace parte de nosotros, obviamente de forma simbólica, y también tiene caminos de tensión o caminos para aliviarse. Y creo que más que aliviarse, para transformarse. También es necesario colocar sobre la mesa que nosotros no somos simplemente seres que tienen un cuerpo. En realidad somos conciencia encarnada viviendo a través de nuestro cuerpo y eso me parece súper bonito porque nos comienza a conectar con el terreno espiritual. Y ese cuerpo nos permite sentir que es uno de los grandes privilegios. Yo recuerdo que en algún momento, en uno de esos procesos en donde yo estaba quejándome porque sentía cosas que eran desagradables, llegó una información a mí y me dijeron, Mixoga, es que sentir es un gran privilegio. Lo que pasa es que el sentir viene con todos sus matices, viene con los que te gustan y con los que no, pero incluso hasta sentir el dolor de pegarte en el dedito pequeño de la uña del pie es algo que es un privilegio. Entonces, el comenzar a verlo desde allí, de hecho hay enfermedades en donde las personas no sienten y por eso se lesionan, por eso se fracturan, por eso comienzan a agredir su cuerpo sin darse cuenta. Hay algunas enfermedades que son genéticas, pero por ejemplo la diabetes en estadios avanzados disminuye nuestra capacidad de sentir, se volvió a caer. Yo sabía que esto podía suceder. Entonces, déjenme un momentico y yo veo a ver si puedo colocarlo distinto para que quede más sujeto. Pero aquí vamos fluyendo. Una de las cosas que más me gusta de mí es que, aun cuando hay cosas que me retan, sin lugar a dudas, he aprendido a fluir en el camino, en el proceso, en la vida, con todo lo que viene. Y esto es algo que no lo tenía previsto porque según yo esto estaba bien sujeto, pero bueno, aquí vamos. Entonces, ay, 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 auxilio. Ay, sí. Entonces, a través del cuerpo sentimos, a través del cuerpo nos movemos, a través del cuerpo amamos, creamos y experimentamos la vida. Vamos a pasar a la próxima presentación, por favor. En síntesis, nuestro cuerpo es un territorio sagrado porque es el lugar en donde ocurre la vida, en donde la memoria se guarda, en donde la energía circula, y esto es muy hermoso porque la medicina tradicional china me lo ha mostrado de una forma increíble, llegó a mi vida para transformarme y donde nuestro espíritu se expresa. Es sagrado porque sin él nosotros no podríamos estar aquí. No podríamos experimentarnos, no podríamos aprender, no podríamos sanar, no podríamos amar. Entonces nuestro cuerpo es un territorio absolutamente importante para nosotros y es mucho más que un manojo de órganos, de células, de sistemas. Y quiero que lo comencemos a ver así para que le coloquemos ese lugar de honra que merece. Pero no es un lugar de honra, podemos ir pasando a la próxima, desde lo que me toca o desde el tengo que, sino un lugar de honra desde el me disfruto este regalo que es mi cuerpo.
Me disfruto este regalo que es esta experiencia de vida con todo lo que viene, porque hay cosas que no van a estar bajo nuestro control. Pero lo que sí está bajo mi control en este momento es elegir convertir o resignificar eso que para mí ha sido mi cuerpo, porque hemos estado peleados con nuestro cuerpo. Hemos vivido históricamente en una pelea con nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Vamos a pasar a la próxima. Mi intención bajo ninguna circunstancia es cuestionar o enjuiciar, pero sí colocar sobre la mesa cierto tipo de información que nos puede llevar a reflexionar. Si hay algo que le hace sentido a tu propio proceso, tómalo. Si hay algo que no te hace sentido, simplemente no lo tomes y ya. Que finalmente aquí estamos compartiendo y la idea es que más allá de ver quién emite el mensaje, veas el mensaje en sí mismo y si crees que puedes sumar. Entonces, han existido a lo largo de la historia tradiciones espirituales que asociaron al cuerpo con algo inferior. De hecho, si bien es lo que nos conecta mucho con la parte terrenal, ha sido visto como esa parte netamente animal, esa parte netamente de supervivencia instintiva, incluso ha sido connotada como una parte baja del ser humano. Y que por lo tanto, para poder llegar a la espiritualidad, tenía que ser el cuerpo dominado, purificado o trascendido. También, pasemos a la próxima, el cuerpo ha sido visto como un objeto de tentación, como un portador de pecado. En algunas doctrinas religiosas se satanizó el deseo, se satanizó el placer y se consideró que el cuerpo era una fuente de distracción. Por lo tanto, si queríamos, por ejemplo, transitar el camino de la espiritualidad, teníamos que estar en abstinencia, teníamos que hacer ayunos extremos, reprimir esas sensaciones corporales, generar castigos físicos. Yo le contaba a mi hija, porque no está aquí conmigo en este momento, está por fuera de la ciudad, y yo le decía a ella, porque me llamó, me dijo, ay mami, quiero hablar contigo. Yo le dije, mami, hija, estoy repasando algo de la ponencia. Ella es una jovencita, como les comentaba, y como toda joven, ella ahorita está en un tema de vanidad que jamás en mi vida yo he vivido, pero que a ella le ha correspondido por la etapa en la que también está y el proceso histórico en el que nos encontramos. Y ella se hace las uñas, se pone las pestañas, cosa que a mí no me gusta, pero bueno, la he dejado en el proceso. Y yo le decía, hija, definitivamente tú en esa ruta no podrías estar porque ella, todo lo contrario a lo que algunas doctrinas nos mencionaban, es una persona que le gusta mucho verse bien, sentirse bien. Hay que conducirla como a todos los adolescentes, pero este tipo de doctrinas lo que nos llevaban era, no, al cuerpo hay es que castigarlo, al cuerpo hay es que reprimirlo. Y todavía se ve que en algunas doctrinas religiosas, por ejemplo, en lo que son las semanas estas de crucifixión, hay castigos físicos porque se siente que el cuerpo es algo que transporta el pecado. Y por lo tanto, el mensaje que está allí es para elevarte, renuncia a lo corporal. Pasemos a la próxima. Otro tipo de tradiciones que promulgan el ascetismo y toda la parte monástica santifican el sacrificio. Entonces también es, vamos a dormir muy poco, vamos a dormir en condiciones que sean las más básicas posibles, vamos a caminar demasiado, vamos a disciplinar el cuerpo a través del dolor. Otra vez viene el tema del rechazo a esos placeres del cuerpo y negar ese cuidado corporal como forma de humildad. No es que esté bien, no es que esté mal, pero eso tiene su implicación en nuestro cuerpo. Porque si yo siento que no lo debo cuidar, que debo sobreexigirle, él me lo va a mostrar. Y de hecho, no nos vamos muy lejos. Actualmente, que es una época ya distinta en ciertos sentidos, vemos que las personas siguen todavía comandándose con esas sobreexigencias, a pesar de que el cuerpo les manda señales.
Pasemos a la próxima. Y cuando hablamos de toda esta parte de la filosofía, ciertas corrientes filosóficas también contribuyeron a pensar de que la mente era superior al cuerpo, que la mente era la que destacaba, porque la razón y el intelecto eran lo que importaba, y entonces se consideró el cuerpo como imperfecto. Esa palabra imperfecta se dice de forma muy frecuente. Yo particularmente desde hace algún tiempo me estoy cuestionando si realmente somos imperfectos. ¿Y por qué no somos perfectos tal y cual como somos? Y esas imperfecciones o aparentes imperfecciones simplemente hacen parte de aquello que requerimos ver para aprender, para interactuar, para compartir, que son esas individualidades, y claro que hay algunas que las puedo transformar, porque incluso hay algunas que no me pertenecen, que hacen parte de aquello que me he venido trayendo a lo largo de mi historia, pero a mí la palabra imperfección no me gusta porque es como si estuviéramos dañados, y yo siento que no estamos dañados, solamente que hemos olvidado quiénes somos, y nos hemos colocado tantas capas que en esas capas no nos podemos ver en nuestra verdadera grandeza, pero cada vez más nos vamos reconociendo, nos vamos viendo y eso es algo muy bonito. Entonces también veíamos, de acuerdo con esas corrientes filosóficas, que el cuerpo era corruptible, que no era confiable y que no era tan valioso. Entonces, pasemos a la próxima. ¿Cuál es la consecuencia de todos esas programaciones, estas referencias, esto que se nos ha dicho desde hace ya varios siglos, que ha producido todo esto? Pasemos. Produce una ruptura interna, un distanciamiento profundo con nuestra propia biología, con nuestras emociones y nuestra energía vital. Porque aprendemos desde esa desconexión a exigirnos muchas veces más de lo que nuestro cuerpo puede dar, disfrazándolo a veces de retos. No quiere decir que al cuerpo no le podamos pedir más, pero cada quien tiene un lugar que es su límite, por eso cada proceso es individual y una cosa es entrenar al cuerpo para que esté mejor, para que pueda dar más, y otra cosa es llevarlo a niveles que son insostenibles para él y que hacen que él comience a hablarnos inicialmente con susurros, luego con una voz audible y luego grita. Y quienes se han enfermado, seguramente todos en algún momento se han enfermado, pero hay enfermedades que son muchísimo más fuertes que otras. Esas personas que han experimentado la enfermedad en carne propia saben lo que significa que el cuerpo grite y que grita sin ningún tipo de reparo. Y no importa si tu familia depende de ti, no importa si tienes que trabajar, no importa los proyectos que tengas, pero si tú hay algo que estás haciendo que no le está funcionando a tu cuerpo, te lo va a mostrar. Entonces, parte de esa desconexión es que ignoramos esas señales. Ignoramos las señales que a veces susurran y tenemos que esperar al grito. A mí también me ha pasado. Gracias a Dios, gracias a esa divina presencia, yo siento que siempre he estado muy, muy acompañada, pero en estos últimos años he sentido esa compañía divina de una forma increíble. Tengo la oportunidad de ver espejos de forma frecuente y darme cuenta, si sigo por ahí, voy para allá, ok, mixo acá, recalcula ruta y cambio esa vida. También algo que pasa con todo esto que en algún momento te aprendimos es que normalizamos la desconexión. Nos parece supremamente normal nunca jamás tocar el pasto, nunca jamás tocar un árbol, nunca jamás escuchar a los animalitos en un parque, en un bosque. Se ha normalizado tanto la desconexión que nos hemos desconectado de nosotros y de todo lo que está alrededor. Aquí estoy generalizando, obviamente no todas las personas están en la misma frecuencia, pero es algo que suele suceder con mucha, mucha frecuencia. Entonces, también otra cosa es que hemos visto los síntomas como fallas. Entonces, mi cuerpo me está doliendo la rodilla y no es una señal, sino que es mi rodilla la que está fallando. No lo estoy viendo como un mensaje, lo estoy viendo como algo que está mal.
Y desde ahí me empecino en quitar el dolor, me empecino en utilizar medicamentos fuertes para que ese dolor no me siga molestando y no me pregunto cuál es el mensaje que me vienes a traer. También desde esa desconexión se invita al rechazo de nuestro cuerpo y yo también lo he vivido. De hecho, estaba escribiendo una carta que no la alcancé a terminar, pero se las quería compartir. Quizá de pronto se las comparto en algún momento. Una carta a mi cuerpo, porque he sido consciente de esas partes de mi cuerpo que he rechazado y que ahora estoy abrazando y que es importante para ese proceso de resignificación del cuerpo como ese territorio sagrado. Entonces también enjuiciamos el cuerpo, el nuestro y el de los demás, y la comparación, que no podemos compararnos con nadie porque cada ser humano es único, distinto, diferente, especial, irrepetible. Y cuando yo me comparo con el otro, estoy colocándome como si ambos estuviéramos en el mismo proceso y nada más desde nuestra historia de vida y desde nuestra biología somos diferentes. ¿Para qué puede servirme mirar al otro? Para inspirarme. ¿Para qué puede servirme mirar al otro? Para decidir, yo por aquí no quiero estar. Para colocar límites también, pero no para compararme y tampoco para enjuiciar al cuerpo del otro. Hay algo que me ha pasado y se los quiero compartir, y es que, por ejemplo, anteriormente yo tenía un rechazo hacia mis mamás porque eran muy pequeñas y obviamente pues llamaba mucho la atención de los hombres, las mujeres que tienen las mamás grandes, y estuve a punto en varias ocasiones de operarme. Pero como todo es perfecto y no es que esté mal operarse, ojo, estoy hablando de mi proceso porque era parte de ese rechazo hacia lo que vino biológicamente para mí. Y hubo un momento en el que casi que estuve para operarme y no se dieron las cosas y tuve que utilizar el dinero en algo más y no lo hice. Y luego, como parte también de mi proceso, recuerdo que me llegó una información y me dijeron, pero ¿y esas mamás sirvieron para nutrir a tu hija? De hecho, dieron una cantidad de leche como ustedes no se alcanzan a imaginar. Y así, pequeñas como son hermosas, son tuyas. Y desde ahí comencé a abrazarlas desde un lugar distinto. Y hay algo importante para terminar esta presentación, esta diapositiva, y es que hemos perdido la capacidad de habitar nuestro cuerpo como hogar. Es que este es mi hogar. Mi casa también es mi hogar, pero mi primer hogar es mi cuerpo. Y así como coloco linda mi casa, así como le quiero colocar adornos, así como quiero que las personas cuando lleguen se sienten a gusto y sobre todo que yo me sienta a gusto, es importante comenzar a habitar mi cuerpo desde ese lugar. Pasemos a la próxima. Un cuerpo que respira, todos los cuerpos respiran, un cuerpo que se siente, un cuerpo que se mueve y se expresa, es una brújula espiritual en sí misma. Esta frase me pareció hermosísima. Todos los cuerpos respiran, todos los cuerpos sienten, todos los cuerpos se mueven. Pero pregunta, ¿respiro de forma consciente? ¿Siento sabiendo qué es lo que estoy sintiendo? ¿Me muevo de forma intuitiva, de acuerdo con lo que mi cuerpo me comanda? Eso me va a permitir tener una brújula desde todo punto de vista, pero sobre todo desde ese aspecto espiritual. Vamos a profundizar un poco más en ello. Pasemos a la siguiente. Me voy a permitir leer este pequeño fragmento porque me pareció muy lindo y dije, no puedo dejar de traerlo, porque la espiritualidad que sana a todos ustedes con todo mi amor, se los digo, no es la que nos endurece, ni la que nos exige, ni la que nos hace sentir insuficientes. Es la espiritualidad que nos abre, que nos suaviza, que nos permite disfrutar. Hemos tenido una relación tan distorsionada con la divinidad, hemos creído
que esa fuente misteriosa que todo lo permite, que hace que el sol amanezca, que hace que la luna aparezca, que hace que respiremos y que todos los días abramos nuestros ojos, porque eso es algo que no hacemos a voluntad propia. Nadie elige mañana no voy a despertar o mañana sí voy a despertar. Eso es algo que hace parte del misterio de la vida. Pero nos hemos desconectado tanto de esa figura y hemos generado un discurso de que es un ser castigador que nos hemos desconectado también del disfrute. La espiritualidad nos debe permitir, disfrutarnos a nosotros mismos, disfrutar a los demás y comenzar a transformar el pensamiento de que todos los aprendizajes son desde el dolor. Hay aprendizajes desde el acierto, hay aprendizajes desde el amor, hay aprendizajes desde el abrazo, hay aprendizajes desde lo hiciste bien. Como humanidad nos hemos enseñado a aprender a las malas, desde el esfuerzo, desde el sacrificio, desde la lucha. Pero si nosotros reconocemos que nuestro cuerpo es un templo, pero que también es un jardín, también es un laboratorio en donde experimentamos, una casa viva y sobre todo un lugar para gozar la existencia, mis queridos, la vida va a ser totalmente distinta. Pasemos a la próxima. Y aquí ocurre algo profundamente liberador. Cuando disfrutas tu cuerpo, cuando lo celebras, cuando agradeces cada mínima vibración de vida, la espiritualidad deja de ser una meta y se convierte en una experiencia cotidiana. Esto me parece lindísimo. Una experiencia viva, encarnada, real y sobre todo tuya. Ahí podría decir mía. Continuemos. Entonces, tú te preguntarás, ¿cómo hago para disfrutar de mi cuerpo y habitarlo como un territorio sagrado? Mi cuerpo me estaba pidiendo un poco de agua. La respuesta puede llegar a ser un poco desalentadora, pero también puede llegar a ser muy divertida, porque es que no hay una ruta para todos. No hay un camino trazado para disfrutar de nuestro cuerpo y habitarlo como territorio sagrado. Este es un proceso individual, único, de autodescubrimiento, pero sí pueden haber unas pautas que me ayuden a reconectar con ese disfrute del cuerpo y con habitarlo como ese territorio sagrado que es. Pasemos a la próxima. Yo le llamo hackeadores de las programaciones impuestas, porque en algún momento nos desprogramamos de quienes somos originalmente o no nos desprogramamos, simplemente que se nos superpusieron otras programaciones y nos olvidamos que el cuerpo no es un obstáculo, de reconocerlo como hogar, como aliado, como templo y acogerlo desde la presencia y el disfrute. Y eso es habitarlo. Pasemos, por favor. Entonces les voy a compartir 5, podrían ser pautas, que las he aplicado, que pueden también estar en algunos libros, que pueden tener una explicación desde el punto de vista científico, técnico, pero aquí yo no les quiero hablar tanto de la parte técnica como desde la parte humana, porque finalmente desde la contemplación nosotros podemos comprender muchas cosas. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando tú respiras de forma consciente? Y quiero que lo hagamos un momentico, ahí donde estés, con quien estés, como estés. Aquí estoy procurando que no se me caiga. Espérense ahí que estoy haciendo aquí algo. Eso, muy bien. ¿Cómo nos sentimos cuando respiramos desde esa presencia? Quiero que lo hagamos, quiero que lo pongamos en práctica, porque finalmente, les decía, es algo que quiero que se lleven para la vida.
Entonces simplemente los invito a cerrar un momentico sus ojitos. En la primera conferencia algo hablaron de respiración diafragmática, a sentir esa respiración bonita, a sentir ese aire no como oxígeno, a sentir ese aire como alimento de vida, a sentir ese aire como primer alimento. Entonces, cada vez que yo estoy respirando de forma consciente, yo estoy nutriéndome. Y voy a sentir cómo entra ese aire, su temperatura, si hay alguna fosa por la que entre más. Voy a sentir la rapidez o la suavidad con la que entra. Voy a sentir ese aire dentro de mí. Y cuando yo exhale, voy a sentir que sale de mi sistema cualquier cosa que no necesite. Alguna tensión en el cuerpo, algún dolor, alguna carga, algún pensamiento que no me funciona, alguna emoción displacentera, y no porque no pueda sentirla, sino porque me puedo permitir sentir distinto también. Y luego que comience a ser consciente de ese acto de respirar, voy a colocar una manito en el abdomen, y otra manito en el pecho. Voy a inhalar profundo, pero suave. Me encanta porque yo les digo siempre a mis pacientes, suave, porque a veces hacemos esto y no es así, ¿ok? Siempre con amor, con cariño, con suavidad. Entonces, inhalo profundo, llevo el aire a mi ombligo, sostengo un momento, no lo voy a soltar todavía. Y cuando yo hago esto de sostener el aire, voy a comenzar a sentir mi corazón que late. Y luego suelto, suave, profundo, extenso. Vamos a hacer 3 respiraciones así. Inhalo profundo, suave, sereno, porque la profundidad no quiere decir que no haya suavidad. Sostengo, siento como el aire está dentro de mi cuerpo y como mi corazón palpita y luego suelto. Si ustedes hacen esto en la mañana, al despertar, y en la noche antes de acostarse, 5 minutos, su vida va a cambiar. Se los puedo asegurar, porque lo he visto y se los comparto a quienes me consultan, a mis pacientes, lo repito insaciablemente. Yo me imagino que mis pacientes dirán, ya viene la doctora otra vez a decir que respire, pero es un recalibrador de nuestro sistema nervioso. Es una forma de recordar, es una forma de reconectar. Por eso la respiración siempre nos trae de vuelta a casa, y nuestra casa es nuestro cuerpo. Nuestra casa es nuestro centro. Nuestra casa es mi yo en equilibrio. Pasemos por favor a la próxima. Otra cosa que me encanta esta pauta, y es toca tu cuerpo con amabilidad. ¿Cuántas veces no hemos aprendido a tratarnos maluco? A tratarnos con prisa, y cuando nos equivocamos, nos latigamos. A veces incluso a pegarnos. Lo he visto muchas veces y yo también lo hice. Pero si yo toco mi cuerpo con amabilidad y me hablo con amabilidad, con amor, con cariño, como quiero que me pechichen, porque me encanta que me pechichen, entonces yo también me trato así. Y puedo hacerlo tocando partes de mi cuerpo, tocando mis brazos, sintiendo mis brazos. Yo recuerdo que hice una actividad muy bonita con un grupo de personas y los llevé a tocarse las palmas de las manos, y habían personas que no se habían tocado nunca la palma de las manos, una palma con la otra, y sentido esas huellitas, no lo habían sentido, y eso ha estado toda la vida con nosotros. Tocar incluso esas partes que duelen, si hay alguna parte de tu cuerpo que duela, tocarla, acariciarla, hablarle bonito, porque a través de ese tacto amoroso le estoy diciendo a mi cuerpo, estoy aquí, estoy contigo, estoy para ti. Somos equipo.
no sigamos peleando, no me sigas mandando estas señales tan dolorosas. Estoy dispuesta y dispuesto a aprender diferente. Continuemos con la próxima. El movimiento. Muévete de manera intuitiva. Nos han enseñado que el movimiento es algo que se tiene que hacer. Hace muy poquito estaba hablando con una familiar que estaba cumpliendo años y ella está yendo al gimnasio y ella me decía, Mixo, a mí me toca ir al gimnasio porque yo quiero tener un buen cuerpo, pero en realidad a mí no me gusta ir al gimnasio. De hecho, es como cuando yo no quiero ir al trabajo tampoco, pero me toca. Entonces, yo le decía a ella, porque no es la única, de hecho a mí no me gusta el gimnasio, que no se siente cómoda en un ambiente así. ¿Y está mal? No, no está mal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Encontrar la forma en donde se sienta cómodo el cuerpo, moviéndose, en donde la emocionalidad sea bonita, en donde no solamente se trabaje el cuerpo desde el fortalecimiento muscular o la flexibilidad, sino que también se genere disfrute. Ella, y fue la sugerencia que le dije, vamos a encontrar algo que le guste, porque no es para cumplir, no es para encajar, no es para cumplir un canon, sino para expresarnos, porque el movimiento es una expresión. Entonces, el estirarnos, el bailar, el caminar, el fluir, es importantísimo. Y aquí hay una herramienta que yo he adherido a mi vida, que es el chikun, pero también el baile, porque quienes me conocen saben que me encanta bailar y que ahí expreso mi ser de una forma muy libre, pero cada quien es importante que encuentre ese movimiento que le hace sentir él o ella misma. Pasamos por favor a la cuarta, que ya el tiempo se nos está terminando. Aquí, por temas de tiempo, no se los voy a poder compartir, pero hay una canción, creo que no la vamos a alcanzar a poner. Hay una canción, o no sé si la podamos poner, Martica, no sé tú qué me dices. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo, entonces No, listo. yo pienso Esa que lo canción, importante. dale, esa canción es de una chica que se llama Imanasca y se llama Yo Soy. Y Yo Soy, la encuentran en YouTube así, Yo Soy Imanasca. Es una canción muy linda que nos permite recordar nuestro cuerpo. Sobre todo, ahí, la cuarta es, sobre todo nos permite darnos cuenta de cómo se expresa la divinidad a través de nosotros. ¿Puedes pasar a la otra, por favor? Cuarta pauta, escucha tus señales. Si te sientes cansado, cansada, algo te está diciendo el cuerpo. No es que esté flojo, es que necesita una pausa. Y no necesita ser una pausa de media hora, de una hora, puede ser 5 minutos. Si tiene hambre, escúchalo. Si se siente tensionado, ¿qué es lo que está generando esa tensión? El cuerpo habla todo el tiempo está hablando. Sobre todo cuando estamos bien, también, y funciona perfecto, nos habla de que estamos bien. Pero cuando no estamos haciendo algo que nos funcione en nuestro propio proceso individual, él comienza a hablarnos y nos comienza a decir que hay cosas que requerimos ajustar. Por eso honrarlo es responderle. Y cada vez que lo escuchamos, fortaleces esa relación contigo mismo, contigo misma. Pasemos a la quinta. Quinta pauta para habitar ese cuerpo como territorio sagrado. Celebra un pequeño placer cada día. A mí me parece que la palabra placer es espectacular. Y aunque podríamos entrar en el tema de que el placer es la polaridad contraria del dolor, a mí me parece que la palabra placer es deliciosa. Entonces, celebrar eso que te hace sentir bonito en la vida, disfrute, que no tiene que ser cosas así como extraordinarias, porque en realidad todo el tiempo vivimos una vida extraordinaria aun cuando no nos damos cuenta. Un aroma,
un sabor, estoy comiendo algo y estoy disfrutándolo, deleitándome con eso que estoy comiendo, no importa lo que sea. Una textura, la textura de la mesa, la textura de la silla, la textura de mi piel, la textura de mi ropa. Puedo sentir placer en ello. El sol en la piel, una canción. Ahí es tan importante elegir también qué tipo de canciones escuchamos. No quiere decir que yo todo el tiempo esté escuchando canciones espirituales, también escucho canciones como se dice acá, como de perreo, pero no es tan frecuente y en espacios muy específicos. Pero si quieres sentirte bien, definitivamente tiene que ser una canción que tenga una letra que te conduzca hacia ese camino y sonidos que te evoquen ese tipo de emociones y sensaciones. Un abrazo, amo los abrazos. Y disfrútalo sin prisa, sin culpa. Si hoy, por ejemplo, obviamente eso daría para una conversación más, eh, decidí que me quiero comer un helado, o decidí que me quiero comer un aguacate, que a mí me encantan los aguacates, me los voy a comer sin culpa, me lo voy a comer sin drama, me lo voy a comer en gratitud. Y eso es celebrar esos placeres de la vida, porque el placer también es espiritual. Pasamos a la sexta, por favor, que ya son solo 5 pautas, pero vamos a pasar a la próxima, a la próxima diapositiva. Entonces, mis hermosos, tu cuerpo y mi cuerpo es un territorio sagrado. Cuidarlo, honrarlo, disfrutarlo, es parte del camino, porque la vida se experimenta a través de él. Y no importa cuántas veces te olvides de ello, porque se nos tiende a olvidar muy frecuentemente. Regresa a ti una y otra vez. Pasemos a la siguiente. Quiero darles las gracias porque de alguna manera he sentido esa energía bonita del otro lado. Gracias por estar, gracias por escuchar. El ser voz y ser escuchada, es uno de los grandes privilegios de quienes tenemos la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido poco o mucho. Ahí les dejo mis redes, mi Instagram, Mixoca Médica Integrativa, sé que es un nombre especial y único. En otra ocasión les contaré un poco de mi nombre. En YouTube también aparezco como Mixoca. Ahí tengo eh, unos episodios de podcast que alcancé a montar, que están súper, súper espectacular. Ojalá los vayan a ver. Y en mi Facebook, para los que usan Facebook, yo creo que aparece así como Mixoca Angarita Calvo, Medicina Integrativa. Y si alguna persona quiere contactarme en lo personal para algo particular, ahí está mi número de teléfono para escribirme. No me llamen, escríbanme por favor. Solamente contesto a personas que conozco, quien no conozco, les escribo, les contesto por WhatsApp. De verdad me siento supremamente honrada y quiero darle las gracias a todos ustedes, a Marta, a todo el equipo, porque sin ellos no fuera posible que pudiera llegar a estas personas que me están escuchando. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Listo, hermosa, hemos terminado. Hola. Gracias, Mixoca, por tu generosidad, por haber compartido eso tan bonito y bueno, y recordarnos que ese cuerpo está para habitarlo, disfrutarlo y que la vida se exprese a través de ese cuerpo sagrado que nos ha sido bendecido y dado, ¿no? Para tener esta experiencia terrenal, ¿no? Siendo seres espirituales. Y entonces, desde esa honra y ese saber, creo que es la forma más bonita de poder avanzar en esta vida
de expresión. Han comentado varias personas en tu conferencia. Les invito a que contacten directamente contigo o bien que contacten con nosotros y te pasamos realmente con mucho cariño todo aquello que nos venga para tu parte. Y esperemos seguir colaborando juntas, Mixoca, porque Pájaro Libre me encanta tu trabajo, honro tu trayectoria y no quiero que nos perdamos de vista. O sea que vamos a hacer ahora Ha un sido pequeñito descanso. maravilloso. Ha sido maravilloso compartir, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, desde el amor. Y para todo el resto vamos a hacer un descanso de 5 minutitos y volvemos, Mixoca. O sea, volvemos con Luisa y sus cristales. Nos vemos. Hasta ahora. Chao.